Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo con la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial. Un día como hoy, Cristo el Señor resucitó de entre los muertos. Y Dios ha llamado a su pueblo desde entonces que se reúna en el primer día de la semana, como acostumbraron los cristianos desde el principio, para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos toda adoración, toda honra, toda gloria. Quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Lamentaciones, capítulo 3. La palabra de Dios dice que este es el día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Lamentaciones capítulo 3. Verso 22 al 40. Antes de comenzar la lectura, quiero anunciarles que la razón por la que yo estoy acá en esta mañana dando la escuela bíblica providencialmente es porque nuestro hermano Alberto no podrá. Su esposa comenzó a sentirse mal esta mañana y él tuvo que salir a un centro asistencial. No sé dónde está ubicado, en el hospital, en el seguro, pero él tuvo que salir en Palo Negro. Atenderla, a ver cómo, porque comenzó a sentirse mal. Entonces, providencialmente ha querido el Señor que en esta mañana vamos a examinar los versículos que en la semana anterior vimos acerca del artículo 2, ¿verdad? Y con esto reafirmaremos a través de las Escrituras lo que ya el pastor enseñó en la clase anterior acerca de las causas secundarias, de las causas necesarias, libres o contingentes, ¿verdad? Sin más, vamos a leer la palabra de Dios para dar inicio y así poner este tiempo en oración delante del Señor. Dice así la bendita palabra de Dios: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que esperan en Él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que la hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Oremos. Padre bueno, bendito eres por los siglos y tu iglesia te alaba por eso, Señor. Grande, excelso y maravilloso eres. Poder, honra y gloria sean dadas a tu precioso nombre, Señor, porque tú eres Dios y nosotros polvo. Aún así, si afliges, como dice el texto, no te cansas de compadecerte de nosotros, Señor, y tus misericordias son sin fin. Nosotros queremos darte muchísimas gracias, oh Dios, excelso, maravilloso, tierno y compasivo, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos, Señor. Si hay algo que debemos lamentar, Señor, son nuestros malos caminos, nuestro mal proceder, la manera, Señor, en que nuestros corazones perversos tienden al mal, nuestras miserias, nuestras corrupciones delante de ti, nuestros pecados. Perdona a tu pueblo, Señor, y ten de él una vez más misericordia. Te rogamos, Dios, que en esta mañana nos acompañes durante todo este servicio a ti. Que este servicio de adoración reverente a ti, Señor, no solo sirva, oh buen Dios, para la exaltación de tu nombre, sino que también nuestras almas salgan de aquí llenas de tu presencia, Señor. Te lo imploramos, te lo pedimos porque te necesitamos, oh Dios. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra necesidad de ti. Bendice, Señor, por favor, todo lo que hemos de hacer en esta mañana. Te pedimos también por nuestro hermano Alberto y por su esposa María Elena, para que tú seas con ellos, para que seas con mi hermana, concediéndole paz en medio de la angustia, igualmente a su esposo, y que ellos puedan, Señor, estar firmes en ti, que su fe no falte. Te rogamos, Dios, que por favor, si tienes a bien, puedas traerle estabilidad a su salud y que ella pueda sentirse mejor. Nosotros, como tu iglesia, te pedimos todas estas cosas humildemente, Señor, sabiendo que tú concedes aquellas peticiones que hacemos conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos, en el nombre de Cristo, que bendigas este día. Bendice tu palabra y que la misma sea de mucho beneficio para nosotros. Pero sobre todas las cosas, recibe tú la exaltación que mereces, porque eres digno, Señor, de recibirla. En Cristo te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos y continuamos en el capítulo 5 acerca de la divina providencia de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. La semana pasada dimos a inicio al segundo párrafo del capítulo 2, ¿sí? Que tiene por título La providencia y las causas secundarias. Este párrafo 2 dice de la siguiente manera: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Como ya dije, hoy veremos los textos en las Escrituras que nos confirman la verdad contenida en este párrafo, ¿sí? En primer lugar,
quiero que por favor me acompañen a Hechos capítulo 2, 22 al 23. ¿Puede alguien buscar este texto? Levantar su mano, ¿quién me ayuda? Y leerlo. Luis Armando. Otro hermano que por favor busque Proverbios 16, 33. Otro hermano que por favor me acompañe buscando Hechos, o me ayude, buscando Hechos 4, 27 al 28. Hermana Tania. ¿Quién dijo Proverbios 16, 33? Orlando. Ok, ¿podemos iniciar con la lectura de estos textos, por favor? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ante vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándolo. Gracias, hermano. Fíjense bien que este texto nos habla o nos reafirma claramente esta idea primera del segundo párrafo, que dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, que es, ¿cuál es la causa primera? El decreto de Dios, ¿sí? El decreto de Dios es la causa primera. Dice: todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. El texto nos dice que al Hijo de Dios, ocurrieron estas cosas, y estas cosas no se dieron por causa del azar o la suerte, sino que Dios, por el predeterminado conocimiento, Él permitió, decretó, orquestó que esto ocurriese, algo que nosotros llamaríamos una providencia de aflicción, al mismísimo Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces esto no es, o ninguna cosa sucede, mejor dicho, por causa del azar o sin la providencia de Dios, sino que Dios mismo orquesta todas estas cosas. En este texto vemos claramente que aún al mismísimo Hijo de Dios, al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, todas las cosas que le acontecieron al Cordero de Dios estaban determinadas en el decreto eterno de Dios. El siguiente texto, por favor. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas el Señor es la decisión de ella. Fíjense, la Escritura dice: cualquiera puede arrojar la suerte, ¿sí? Como decíamos, la manera en que se echaba la suerte en la antigüedad era distinta, o por así decirlo, por causa de los medios o de los objetos que se usaban en comparación a como nosotros hoy la echamos. Normalmente hoy lo más común es echar los dados, ¿verdad? Para la suerte. Pero en aquel tiempo habían otros métodos. El punto es que igualmente esto comunicaba alguna verdad misteriosa que se escondía al conocimiento de los hombres, estaba escondida al conocimiento de los hombres. Entonces ellos, para juzgar aquellas cosas que para ellos eran misteriosas y desconocidas, ellos lo colocaban en manos del azar o de la suerte. Pero la Escritura nos dice que aún el resultado de esto es obra de Dios. Dice el texto, hermano, nuevamente dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. La decisión pertenece al Señor. La suerte puede ser echada en el regazo. Los hombres podemos, en este caso, tratar de determinar alguna verdad a causa de algún método de azar, pero a fin de cuentas, aún estas cosas, el Señor las ha decretado, las ha decidido y las orquesta.
Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Quiere decir la Escritura que todo lo que ocurre, Dios mismo lo mandó. Todo lo que ocurre, Dios mismo lo ordenó. Dice el 38, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Quiere decir, Dios mismo, por medio de su palabra, por medio de su consejo eterno, de su decreto eterno, antes de la fundación del mundo, Él orquestó todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. En todas ellas, Él mismo ha planeado cada una de ellas. Hechos 4, 27 y 28 nos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La Escritura nos dice que estos, los hombres allí mencionados, Herodes, Poncio Pilato, junto a todo el pueblo, miren todas las voluntades que están allí. Las voluntades de los hombres son inclinadas conforme al decreto eterno de Dios. Él hace con los hombres como Él quiere. ¿No es esto lo que nos dice Daniel 4:35? Dice que Dios gobierna sobre el ejército del cielo y sobre el ejército de la tierra, sobre todos los habitantes, sobre todo lo creado, y no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Como si Él no supiese en su sabiduría qué hacer con los hombres. Entonces vemos una vez más que la Escritura nos dice que esto que ocurrió con el mismísimo Hijo de Dios no fue una obra del azar o de la suerte. Entonces vemos que en esta primera sentencia o frase, donde nos dice, de modo que nada ocurre a nadie, sin excepción, a nadie, por azar o sin su providencia. Todo lo que ocurre, absolutamente todo lo que ocurre, ha sido decretado en la eternidad por Dios mismo. Bien, hemos tratado que en nuestra mente esta verdad nos ocasiona un poco de escozor, de ruido, de piquiña, porque ciertamente es difícil para nosotros ver que aún aquellos actos que han ocurrido en la historia de la humanidad, que nosotros consideramos como malos o como fuera de la voluntad de Dios, siendo que la Escritura dice de la propia voluntad de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Sin embargo, Dios se hace de los medios, hace uso de los medios y lleva a cabo su decreto a través de causas secundarias. Dice el párrafo, sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Cómo suceden todas las cosas? ¿O cuál es el carácter de todas las cosas que suceden? Como vimos anteriormente, es inmutable e infaliblemente. Así suceden las cosas. De manera que no hay variación, no solamente en la persona de Dios, sino tampoco en sus planes o decretos. ¿Sí? La Escritura nos dice abiertamente, por ejemplo, en Santiago 1:17, que en Él no hay sombra de variación, ¿sí? En Dios. Quiere decir que su voluntad es inmutable y quiere decir que ésta se lleva a cabo de manera infalible, sin error, sin un segundo plan, una segunda contingencia. Aunque ciertamente Dios se hace uso de las contingencias, no quiere decir que esto haya escapado a su conocimiento previo.
¿sí? O a su decreto eterno, sino que Él mismo lleva a cabo sus planes por medio, en este caso, como dice, de las causas secundarias, según la naturaleza de cada una de ellas, sean necesarias, sea libre o sea contingentemente. ¿Según qué o en relación con qué? La presencia y el decreto de Dios. ¿Qué implica que todo ocurra inmutable e infaliblemente según el decreto de Dios? Que nada ocurre al azar o sin su providencia. Definimos en la clase anterior, el pastor definió lo que era el azar, ¿sí? En este caso dijimos que es algo que sucede que no tiene ninguna razón, diseño y orden, algo fuera o sin Dios. Por lo tanto, nosotros pudimos decir abiertamente que el azar en sí mismo, según es definido aún por la Real Academia Española, por ejemplo, no existe, ¿verdad? Porque todo está en las manos de Dios. Sin embargo, bajo nuestra percepción humana y la forma en que Dios ha decidido comunicarse con nosotros, nosotros llamamos a esos eventos que nosotros no podemos explicar como un evento de azar o de suerte. Mira qué suerte tuvo fulano, o qué mala suerte tuvo sultano. Eso es la manera como nosotros tratamos de describir aquello que no entendemos. Sin embargo, esto no escapa de las manos de Dios. Dios está al control de cada una de estas cosas que acontecen. Por eso es que el azar es algo que no tiene ninguna razón, diseño y orden, algo fuera o sin Dios. ¿Puede ocurrir algo como esto? ¿Podría ocurrir algo como esto? No, en absoluto. No puede ocurrir nada sin ninguna razón, sin ningún diseño, sin ningún orden, o algo que ocurra fuera del decreto divino, de la voluntad divina, sino que todas las cosas que ocurren, según la naturaleza de las cosas como fueron creadas, Dios las usa para su gloria y para cumplir su decreto. Lo que queda es lo siguiente: Dios en su providencia ordena todas las cosas de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Acerca de las causas secundarias dijimos que son medios. En estos medios están incluidas las criaturas y las cosas. La causa primaria dijimos que era el decreto de Dios o Dios mismo. Según la naturaleza de las causas secundarias, seguimos viendo que según la naturaleza de los medios, Dios ordenó que actuaran según su diseño y los usa según su diseño. Vimos también la categoría de los medios según la criatura. Vimos que la confesión la divide en tres formas: necesaria, refiriéndose a las leyes fijas de la naturaleza, ¿sí? La ley de gravedad, dijimos el sol, el volcán, la luna, el fuego, y cada una como estos interactúan con los diferentes materiales en la tierra. Libre, los hombres con una voluntad libre, cosas que Dios no desaprueba, que el hombre tenga su propia libertad. Y contingente, el uso de la libertad de los hombres para hacer lo que Dios no aprueba y para lo que no se le dio esa libertad, y dimos en este caso el ejemplo del pecado. Ahora vamos a los textos que hablan de cada una de estas causas secundarias. Voy a pedirles que por favor me ayuden a buscar Génesis 8:22, que me ayuda para hablar acerca de las causas necesarias. Génesis 8:22, Jeremías 31:35. Nancy. ¿Puedes leer, hermana, por favor? Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estas cosas, aunque son muy básicas y muy claras para nosotros, para nuestro entendimiento,
dice la Escritura, no cesarán. El propósito por las cuales no cesan es para que Dios, por medio de estas cosas, preserva, ¿sí?, el ecosistema que Él creó para que nosotros, los seres humanos, pudiésemos subsistir en Él hasta que Él cumpla todo lo que Él ya ha anunciado en su palabra, ¿verdad? Entonces, esas cosas necesarias, naturales, ¿sí?, estas mismas se llevan a cabo y continúan sucediendo hasta el fin en que Dios logre llevar a cabo su decreto eterno, ¿sí?, el plan de redención. De modo que hasta el día en que el Señor venga, la tierra producirá todas estas cosas, y todas estas cosas, la sementera, la lluvia, el día, la noche, todas estas cosas continuarán una y otra vez dándose hasta que venga el Señor en su segunda venida. Jeremías 31:35 dice, hermana, por favor. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. El Señor de los ejércitos es su nombre, el creador de todas las cosas. Él, quien puso leyes. Dice la Escritura que Él le puso límites al mar. Dice la Escritura que Él puso leyes a la luna, leyes al sol. Dios mismo orquestó cada una de estas cosas, de estas causas secundarias, en este caso necesarias, para llevar a cabo sus propósitos. En este caso, su decreto eterno. También veremos cómo Dios usa las causas secundarias de manera libre. Por favor, alguien que busque Lucas 13 del 3 al 5. Lucas 13 del 3 al 5, ¿quién me ayuda? Tania. Hechos 27, 31. José. Mateo 5, 20 al 21. Jesús. Filipenses 1, 19. Eglén. Proverbios 20, 18. Luis. Y Proverbios 21, 31. Jovín. Ok. Por favor, pueden leer los versículos, cada uno en su orden. Lucas 13, del 3 al 5 dice. Sí, 13 del 3 al 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos al mismo Señor Jesús apelando a la conciencia de los hombres, llamándoles al arrepentimiento. Quienes les oían en ese instante, en aquel contexto, se creían mucho más justos que aquellos que habían sido actos de una mala providencia. Quiere decir, o que por lo menos ellos lo tomaron así, como un juicio de Dios. Sucedió un accidente y cierto número de personas murieron, y algunos pensaban, ellos murieron porque eran pecadores. Ellos murieron por causa del juicio de Dios. Y es posible que así sea. Sin embargo, Jesús no debate con ellos si era por causa de su pecado o no, que murieron, aquellos que murieron, sino que apela a sus conciencias y les dice, ustedes igualmente necesitan arrepentirse. Porque de cierto, si no se arrepienten, igualmente van a perecer. Entonces nosotros vemos acá que Dios lleva a cabo sus decretos usando aún la causa secundaria libre de la voluntad de los hombres, llamándolos al arrepentimiento. Hechos 27, 31. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, vosotros no podéis
salvar. Si estos no se quedan en la nave, vosotros no podéis salvarse. Había una condición, la voluntad ejercida del hombre. La condición era, si ellos no se quedan en la nave, estos no podrán salvarse. ¿Sí? Dios, la manera en que Dios, aunque a nosotros nos parece, bueno, pero este texto pareciese que no dice mucho, pero ciertamente lo que creo que los hermanos que hicieron la confesión quisieron mostrar en este texto era la voluntad de los hombres. Si nosotros, sabiendo lo bueno, no lo hacemos, entonces nosotros podemos esperar, en este caso, las consecuencias de aquellas cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad que sí? Dios apela a la voluntad del hombre y nos llama una y otra vez a que nosotros nos humillemos y hagamos su voluntad y no la nuestra, ¿sí? Entonces es un llamado nuevamente a la voluntad, ¿sí? La voluntad es libre, ciertamente es libre. Si no fuese libre, Dios mismo no llamase a los hombres al arrepentimiento, ¿sí? Porque quien se arrepiente, como ya dijimos anteriormente, Dios. No, los hombres se arrepienten y Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Ciertamente nosotros sabemos que ninguno puede venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo si no es por la palabra predicada y la obra del Espíritu Santo internamente obrando en el corazón. Pero, parte de esa predicación incluye el llamado al arrepentimiento y a la fe. ¿Lo vemos? Y entonces Dios atiende o alcanza, modifica, mueve la voluntad de los hombres, en este caso al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Mateo 5, 20 al 21 dice: porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok. En este texto vemos también al Señor en el sermón de la montaña apelando a la conciencia de sus oyentes, diciéndoles: si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, apela a la voluntad y les dice: cualquiera que cometiere homicidio, ¿sí? Es lo que dice ahí. Disculpe, hermano, ¿lo puedes leer de nuevo? ¿Sí? La segunda parte. Sí, luego que les dice de la justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, Dios mismo está apelando a la voluntad y a la conciencia de los hombres para que ellos se eximan, ¿sí? Para que ellos no cometan homicidio, para que ellos no maten a su prójimo, ¿sí? Entonces, Él mismo está haciendo uso, en este caso, de las causas naturales, ¿sí? Según su naturaleza, porque Dios, en este caso, ha hecho de nuestra naturaleza una naturaleza que también se duele por la muerte de los demás, ¿cierto? Sin embargo, por causa del pecado, muchos hombres cometen homicidio por causa de venganza, por causa de dolor, por causa de algún beneficio, por causa de envidias, pero todo esto es producto del pecado, no es como naturalmente Dios nos hizo. ¿Lo vemos? ¿Sí? Antes del pecado, Adán y Eva no tenían ninguna inclinación al homicidio, naturalmente. Luego de aparecer el pecado, nuestra voluntad como hombres es corrompida y entonces el pecado nos lleva a hacer este tipo de cosas. Nosotros también sabemos por las Escrituras que ser homicida no se limita únicamente al acto de
de matar a una persona, sino de odiarla en nuestros corazones. Por eso, la misma Escritura dice, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Recuerden que el contexto del sermón del monte era Dios, en este caso por medio de Cristo, apelando a las conciencias de aquellos que se creían justos, también entre otras cosas, porque ciertamente Él va dilucidando o dando un poco de mayor luz en cuanto a que el problema no estaba en los actos de maldad o de transgresión de la ley externos, sino aún en los actos internos de la transgresión de la ley, los que iban también aún o se limitaban únicamente en el corazón, que no se ejecutaban. Aún él mismo decía, acerca de estas cosas también se tienen que arrepentir. Y si ustedes llaman a sus hermanos necios, fatuos, ciertamente ustedes son homicidas y ustedes están expuestos al fuego eterno. Son estas las palabras del Señor Jesús apelando a la conciencia y a la voluntad de los hombres. Filipenses 1:19 nos dice: Porque sé que por vuestra oración y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en su liberación. Otra acción de la voluntad, aunque Dios mismo se hace uso de los medios, en este caso de la oración, Él nos llama a orar. Apela nuevamente a nuestras conciencias diciendo, la oración es un medio para ejecutar la voluntad de Dios. Así como ustedes deben arrepentirse de sus pecados, igualmente ustedes deben hacer aquellos deberes y asirse de aquellos medios para que Dios ejecute su voluntad en los hombres. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos Con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Dios llama, en este caso, a meditar y hacernos nosotros del uso de los consejos, ¿sí? Para que nosotros también podamos ver, en este caso, que aún en medio de aún por medio de estas acciones de los hombres, Dios termina decretando y llevando a cabo sus propósitos. Proverbio 21:31 nos dice: El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Sencillo, el hombre puede hacer cuanto a él le plazca. Nosotros podemos pensar que por hacer X o Y cosa o planificar X o Y cosa vamos a obtener algún resultado, pero al fin y al cabo, aún alistándonos para la batalla, finalmente la victoria o la derrota está en las manos del Señor. Entonces nosotros vemos allí claramente cómo Dios, en este caso, como dice la confesión, sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Alguien que por favor busque Éxodo 21:13. Nadie me ayuda a buscar Éxodo 21:13. Sí, Luis Armando. ¿Quién más? Deuteronomio 19:5, por favor, Rafael. Isaías 10:6 y 7. William. Ruth 2:3. Tania. Ok, sí, hasta allí está bien. Por favor, 21:13, Éxodo, dice: Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de
¿Otra vez, hermano? Perdón. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Mas el que no dice así. Déjame buscar un momentito. Ok, sí. Sí, tienen razón, hermano. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. ¿Sí? Dios hablando acerca de las leyes sobre la restitución. ¿Sí? Como Dios así, colocó leyes en el pueblo de Israel para que aquellos que hicieran hurto tuvieran el deber, en este caso, de resarcir lo que habían hurtado. ¿Sí? Luego dice, y si le hubiera sido arrebatado, perdón, no tiene el 22, disculpe. 21:12 dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Leyes sobre los actos de violencia, disculpen. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. En este caso, la contingencia, como bien dijimos, es algo que ocurre porque Dios en su voluntad lo ha mandado, pero que en sí mismo Él va en contra de su ley, como en este caso el pecado, ¿verdad? Como ya dijimos. Entonces, si alguno cometiere pecado, en este caso, hiriendo a otro, porque Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual huir. Un caso muy claro acerca de esto es aquel caso en el cual Dios había decretado la muerte de aquel rey, ¿recuerdan? Y él dijo, no, yo no moriré, iré a la batalla. Dios mismo le había advertido que no fuese a la batalla porque él moriría. Y resultó que él hasta se cambió de ropa como para tratar de engañar a Dios, que dijo que no fuera. Y él dijo, no, yo voy a ir, se cambió de ropa y se colocó de hecho una armadura para que ninguna cosa pudiese matarle. Y él creía que se la estaba comiendo, pero él estaba desobedeciendo a Dios. Y Dios le dijo, no vayas, porque ciertamente si vas, morirás. Él fue desobedeciendo a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Después, cuando la batalla prácticamente había acabado y él se creía victorioso, mira, viste que no pasó nada. Un hombre, dice la escritura, que lanzó una flecha al azar, por lanzarla. Aquella flecha tomó el rumbo que Dios quería que tomase y alcanzó a aquel hombre. Y dice que por una hendidura pequeña de su armadura entró la flecha, le hirió y aquel hombre murió. ¿Cómo se llama ese rey, hermanito? Oye, Primera de Reyes... No es Primera de Reyes, está el nombre. Primera de Reyes, si no me equivoco, 21 del 17 y del 20 al... No, creo que era acá. No recuerdo. Sí, así dicen, pero no era ningún salado, era que Dios mismo lo había determinado. Nosotros solemos decir eso, no, ese estaba salado, no. Dios mismo había determinado que así fuese. Primera de Reyes 21, si no me equivoco. 21 del 17 en adelante comienza el relato. Si era Acab, ¿verdad? Fue condenado por Elías, ¿no? El rey Acab. Dios mismo le había dicho a Acab que no fuese a la batalla, que él mismo le daría muerte. Dios mismo le daría muerte si él iba. Y él desafió a Dios. Y Dios llevó a cabo lo que él mismo le había advertido, ¿sí? Contingentemente, solo que él no obedeció a las palabras de Jehová. Él fue en contra del decreto de Dios. Dios mismo se lo reveló. Como que nos digan a nosotros, si vas por ese camino, no vayas, porque ese camino es camino de muerte. Ese camino lleva a la perdición. Es como el mismo Señor Jesús le dice, ¿verdad? El camino es ancho y lleva a la perdición, ¿sí?
el camino ancho lleva a la perdición, mientras que el camino angosto lleva a la vida, mientras que el camino ancho lleva a la perdición. Era algo similar lo que Dios estaba haciendo con sus oyentes. En ese momento Él estaba apelando a su conciencia para que ellos huyesen del camino que lleva a la perdición y tomasen el camino que lleva a la vida, que en este caso es el camino angosto. Deuteronomio 19:5 dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diese contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Entonces, ¿qué correspondía a aquellos que cometían asesinato no premeditado? Que al fin y al cabo era un homicidio, ¿verdad? ¿Sí? Si no era premeditado, si no era culposo, y él cometía, hacía en este caso con el hacha un golpe, y el hierro del hacha salía y hería a alguien y lo mataba, quien no había hecho esto con intención alguna, sino que obra de la contingencia, Dios se hizo de este medio para matar a esa persona, ¿verdad? Porque Dios había predeterminado que hasta ahí llegarían sus días, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, y fíjense de una manera muy, muy hermosa y profunda, que aún aquellas cosas que nosotros llamamos accidentales, no son accidentales desde la perspectiva divina. Dios las ha orquestado. Esto puede traernos profundo consuelo a nuestros corazones cuando nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido a través de un accidente, porque fue Dios mismo quien lo hizo. Y si Dios mismo lo hizo, ¿no lo hizo para nuestro bien? ¿No lo hizo acaso Dios de una manera tierna, compasiva, como solo Él? Que nosotros no entendamos en ese momento tal cosa es otro asunto, pero la Escritura nos dice que Él mismo lo planeó. Nadie parte de este mundo a no ser por la voluntad de Dios. Con mucha libertad nosotros escuchamos a los hombres decir que cuando alguien en un accidente, no, eso era para que estuviese muerto, decimos, Dios no lo quiso así, porque el único que puede preservar la vida del hombre es Dios, pero también es el único que puede quitarla. ¿Y cuánto consuelo hay en esto? ¿Cuánta perversidad hay en aquellos que creen a la doctrina de que es Satanás que quita la vida? Por ejemplo, hay algunos cristianos, lamentablemente, no, el diablo lo mató. No solamente cristianos, sino también impíos que creen esto, que creen que la muerte no viene de Dios. La muerte está en las manos de Dios. Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Es Él quien da vida y quien la quita. En este caso, Dios se hace de medios para llevar a cabo sus planes o sus decretos, ¿verdad? Isaías 10, 6, 7 dice: ¿quién tiene Isaías 6, 10? William. Te mandaré contra una nación perdida. Vale, a ver el 5 para que se entienda. Gracias, hermano. Sí. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Te mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, y su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. No pocas. Entonces Dios se hace, en este caso, de naciones para hacer sus propósitos. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Vemos a Asiria, ¿sí? O a las naciones paganas muchas veces ser usadas como contingencia de aquellas cosas que Dios ya le había advertido a la nación. ¿No era esto lo que Dios había advertido? Que si ellos abandonaban su ley, otras naciones vendrían a azotarles, que ellos serían cautivos
y llevados a cautiverio por estas naciones y sufrirían a mano de estas naciones si ellos se apartaban de la ley del Señor. Y Dios mismo se hace de las contingencias, aunque no sea en este caso algo agradable al Señor que ellos cometan toda esta clase de actos en contra de su pueblo. Dios mismo lo había decretado y Dios mismo le había advertido al pueblo que si ellos abandonaban al Señor y se iban tras los ídolos, entonces ellos sufrirían las consecuencias en manos de otras naciones. Entonces vemos que, como dice, contingentemente, aquello que Dios no ha prescrito en su ley, no es el deseo, ¿sí? Recuerde que nosotros tenemos una voluntad de precepto y una voluntad de decreto. Es así como los teólogos normalmente logran separar la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos la voluntad de precepto, por ejemplo, no matarás, ¿verdad? Sí, pero la voluntad de decreto de Dios es usar a una nación, en este caso pagana, para dar muerte a muchos de su propio pueblo. Entonces, el mismo Dios que dijo no matarás es el mismo que se hace del uso de otras naciones para cumplir sus propósitos. Él les había advertido, si ustedes se apartan de mi ley, entonces estas naciones harán estas y todas estas cosas con ustedes. Y es de esta manera como Dios lleva a cabo una voluntad de decreto, su voluntad de precepto, lleva su voluntad de decreto sobre su voluntad de precepto. Dios nos ha dicho lo que Él desea que se lleve a cabo. Sin embargo, Él mismo en su decreto hará que todo lo que Él planeó acontezca, aun cuando vaya en contra de su voluntad de decreto, de precepto. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? ¿Me expliqué bien? ¿Sí? ¿Alguien lo puede explicar? A ver. ¿Eso es lo que se entendió? Sí. Ok. No es eso lo que yo quise decir. Fíjense. Dios tiene una voluntad de decreto y una voluntad de precepto. Dios se hace del uso de las voluntades de los hombres. En este caso, por ejemplo, cuando Asiria atacó a Israel y le quitó y lo llevó cautivo a Babilonia, etcétera, etcétera, no era el deseo de Dios en un sentido de ir en contra de su ley, pero Dios se hace del odio de los asirios o de las naciones impías para llevar su decreto, su voluntad de decreto, porque ellos habían abandonado su voluntad de precepto. ¿Ahora sí me expliqué mejor o sigue siendo lo mismo? Henry, ¿me expliqué mejor? Dios se hace de la voluntad, en este caso, de una nación pagana para llevar a cabo aquello que le advirtió a Israel que sucedería si ellos abandonaban su ley. ¿Sí? Yo entiendo lo que estás diciendo, y yo entiendo eso porque también me he metido ahí en ese tema, ¿verdad? Lo que busco es que, por ejemplo, los niños puedan entenderlo. Ok. En un sentido. Porque si ellos lo entienden, yo creo que nosotros lo podemos entender un poquito más. Vamos a preguntarle a Samuel de una vez. Es un tema duro, un tema difícil. Sí. Yo creo que hay cosas que yo siempre a Samuel debo estarle aclarando con respecto a este tema, porque para él parece que termina siendo como Sí. con detalle en ese sentido suave para digerir el y entiendo que lo que tú dices con respecto a los decretos y los mandamientos, nosotros podemos violar los mandamientos pero no los decretos. ¿Entiendes, no? Y Sí. creo que es lo que estás diciendo. Sí. Todo lo demás lo he entendido, hermano. Está bien, hermano. Todo lo demás lo he entendido. Sé que es un tema difícil de explicar. Entiendo que Dios se hace, como tú dices, de sus mandamientos a causa de la injusticia en el hombre, de que ha violado sus mandamientos. Por tal motivo, entiendo que Dios aplica esa justicia. Es decir, Dios no va a violar sus propios atributos,
no lo hace. Por causa de la justicia misma de Dios, entonces vemos que Dios aplica esta justicia sobre otros. Ok, sí. Es lo que entiendo, ¿no? No, sí, está muy bien explicado, porque ciertamente no es que en este caso, por ejemplo, el pueblo de Israel, no es que el pueblo de Israel está recibiendo un pago, por así decirlo, de parte de Dios que ellos no merecen, no, es que ellos por haber abandonado la ley del Señor justamente están recibiendo el pago por haberse desviado. Allí Dios no viola sus mandamientos. Dios no viola sus mandamientos, Dios está aplicando la justicia por causa de la maldad de ellos. Pero lo que yo quise enfatizar en cuanto a la voluntad de decreto y de precepto es que Dios se hace del uso de otros en medio de su maldad, la maldad de ellos, para aplicar esa justicia. ¿Sí lo ven? Sigue siendo complicado. Si a Samuel le cuesta, a mí también. Si a Andrea le cuesta, a mí también. Si a cualquiera le cuesta, a mí también me cuesta comprenderlo de una manera perfecta, pero esto es lo que las escrituras nos enseñan. No estamos yendo en contra de lo que las mismas escrituras nos revelan. El hecho, hermanos, como hablábamos la semana pasada, yo me acerqué a Alejandro después de la clase del pastor acerca de estas cosas. Yo le decía a Alejandro que siempre caemos en la diatriba o en la dificultad que obtenemos a causa de cómo llevar, entrelazar y poder entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice, ya te vi, Fidel, la Biblia nos dice que esto es una antinomia, quiere decir, son dos verdades presentes en las Escrituras, ¿sí?, que las mismas no se oponen, sino que conviven juntas en las Escrituras. El hecho que nosotros no podamos entenderla por nuestras limitaciones humanas perfectamente no quiere decir que éstas no sean verdad. ¿Verdad que no? El problema no está en la palabra de Dios, está en nosotros, en nuestra capacidad o falta de entendimiento. Ahora, ¿cuánta paz nosotros recibimos cuando la Escritura nos dice, por ejemplo, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia? Luego nos dice, Números, creo que es 10:13 en adelante, dice, quien no tiene por inocente al culpable, ¿sí? O sea, Él dará el pago a cada uno según su obra, y Él se hará de los medios que Él crea mejores para que ellos reciban, o para que nosotros recibamos nuestro pago, sea bueno o sea malo, ¿sí? En este caso, honra para los que hacen el bien, como dice la Escritura, ¿sí?, y condenación para aquellos que hacen lo malo. Fidel. Ahorita hay que acotar, ¿no? Hay un pasaje de Deuteronomio, de Deuteronomio 31, dice que yo hago vivir, yo hago morir, yo soy Jehová. Tú lo mencionaste la vez pasada también, ¿no? Okay. Entonces, es de la soberanía también de Dios sobre la vida de los seres humanos. Él es el creador de la humanidad y Él dispone cuánto tiempo van a vivir. Sí. Aparte hay que agregar también de que no solamente un ser humano es instrumento de justicia contra un ser humano que ha pecado, y también las cosas, por ejemplo, el caso que puso el pastor la vez pasada, del árbol que cayó y mató a la persona. Okay. La naturaleza misma, como en el caso de Egipto, es instrumento de Dios para hacer justicia. Sí, Él puede hacerse de la voluntad de los hombres como de cosas involuntarias, que no poseen voluntad, ¿verdad? Cosas que no tienen vida en sí mismas, ¿sí? Como por ejemplo este techo que caiga sobre nosotros y Dios lo use en este caso para darnos muerte a alguno de nosotros, ¿sí? Dios también puede hacerse de eso, de los animales. El león que mató a un profeta. El león que mató al profeta y así sucesivamente. Dios se hace, en este caso, de los medios necesarios para ejecutar su voluntad. Que esto es difícil para nosotros comprenderlo, sin duda alguna. Pero no podemos dejar de decir que esto es verdad, ¿sí? Que esto está en las Escrituras. Y que la limitación para comprender estas cosas está en nosotros y no en Dios. Ahora, Dios en su amor y benevolencia nos las reveló. Él nos ha revelado su carácter. ¿Qué debemos confiar en nosotros? La Escritura nos dice, clemente, benevolente, compasivo es el Señor. El profeta dice, porque no quiero la muerte del impío, dice la Escritura. Pero dice también la Escritura que al impío lo creó para el día malo. Sí. Entonces nosotros, bueno,
¿Hay una contradicción? No. Dios, en la mano de Dios están todas las cosas y Él da el pago a cada uno de los hombres conforme a su voluntad. ¿Sí? Y nosotros tenemos que someternos porque Él es Dios. Ahí es donde nosotros, bueno, sí, Señor, nosotros nos sometemos a ti. Hermanos, vamos a dejarlo hasta acá porque ya cumplimos nuestro tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por haber alcanzado la lectura de cada uno de los versículos para culminar este segundo artículo de la confesión y dándole gracias al Señor por esta clase. Padre fiel, nosotros queremos darte muchas gracias por tu amor. Es verdad, Señor, como decía nuestro hermano Henry, que debemos ser muy cuidadosos en expresar cada una de estas verdades, no dando a entender, Señor, aquello que tú nos has comunicado. Ayúdanos, ayúdame a mí y a cada uno, Señor, de los hermanos que sirve en la enseñanza para poder ilustrar, comunicar y explicar, Señor, cada una de estas doctrinas, sobre todo aquellas que son tan controversiales y que nos generan tantas dudas y tantos conflictos en nuestra mente, que nos generan en ocasiones, Padre bueno, una tensión acerca de aquellas cosas que suceden, pero la verdad es que nosotros, Señor, vemos en tu palabra que estas cosas son verdad y nosotros queremos descansar en tu verdad, Señor. Una oración del Señor Jesús por nosotros, no solo por sus discípulos, por los 12, sino por los que creerían por la predicación de ellos, fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que la verdad de tu palabra no sea nunca opacada ni estropeada por nosotros los que la enseñamos, sino por el contrario, que en tu misericordia, Señor, nosotros podamos comunicar tu palabra fielmente y que tu palabra pueda generar en nosotros todo aquello por el cual tú la has enviado. Ayúdanos a conocerte más, a descansar en ti, Señor, a saber que tú eres bueno porque tu palabra lo dice y nosotros lo creemos. Ayúdanos también, si alguno, Señor, en su mente se levanta para cuestionarte, perdónanos y ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti bajo la poderosa mano de Dios, para que así, Señor, nosotros podamos experimentar el sosiego, la paz que nosotros necesitamos en nuestra alma, sabiendo que tú eres clemente y misericordioso, Señor, y que haces con los hombres según tu parecer. Gracias por darnos este tiempo para observar, Señor, cada una de estas causas secundarias de las cuales tú te haces para llevar al fin y al cabo tus decretos para la gloria de tu nombre y para el bien de nosotros. En Cristo te damos gracias. Amén.